Era un hombre que, a simple vista, tenía todo lo que uno podría desear. Freddy Heineken, el hombre detrás de una de las marcas de cerveza más conocidas del mundo, era rico, poderoso y disfrutaba de una vida de lujos. Su nombre estaba asociado con el éxito, el prestigio y la vida sin restricciones. Pero cuando se llega tan alto, se corre el riesgo de caer desde las alturas, y a menudo el peligro viene de donde menos se espera. En el corazón de Ámsterdam, a principios de la década de 1980, mientras el mundo parecía continuar su curso normal, un grupo de hombres ordinarios estaba tramando algo extraordinario. Eran criminales, pero no cualquiera. No tenían experiencia en grandes robos ni en el secuestro de figuras prominentes, pero tenían una ambición que los impulsaba. Su objetivo era arrebatarle a la ciudad su hombre más poderoso. Un hombre cuyo secuestro sacudiría los cimientos de la sociedad neerlandesa. Cor van Hout, el cerebro detrás de este audaz plan, era un joven decidido, cuya mente estaba perfectamente diseñada para la estrategia. Junto a su equipo de cómplices, compuestos por hombres como Willem Holleder y otros personajes con una visión de futuro, se dispuso a llevar a cabo un secuestro tan bien ejecutado que sería recordado durante décadas. Este no era solo un simple robo, era un golpe maestro diseñado para humillar a la policía, a las autoridades y, por supuesto, a Heineken mismo. Los secuestradores no dejaron nada al azar. Se adentraron en la ciudad con calma, casi sin levantar sospechas. Pero en las sombras, en los rincones más oscuros de Ámsterdam, comenzaron a formar su plan con precisión. Se reunían en un taller olvidado, un lugar aislado de la mirada pública, donde pasaban horas planeando cada paso, cada detalle, cada movimiento. Sabían que el tiempo era crucial. Para el golpe, necesitaban algo más que inteligencia. Necesitaban silencio, paciencia y, sobre todo, astucia. Sabían exactamente cómo hacerlo. Un secuestro no se trataba solo de un acto de violencia, sino de una ejecución perfecta. Necesitaban un vehículo modificado para ocultar a su rehén y rutas de escape que fueran casi imposibles de rastrear. Nadie podría detenerlos si todo salía según lo planeado. Era la mañana del 9 de noviembre de 1983, un día que empezaba como cualquier otro en Ámsterdam. Freddy Heineken, ajeno a lo que le esperaba, salió de su oficina. Viajaba en su automóvil con su chofer, disfrutando de un día aparentemente normal. Pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Un furgón apareció de repente. De él surgieron hombres armados y encapuchados que lo arrastraron con violencia, sacándolo de su mundo de lujo y dejándolo caer en el mundo oscuro que los secuestradores habían creado para él. El secuestro fue limpio, rápido y preciso. Heineken, quien alguna vez había sido dueño de la ciudad, se encontraba ahora a merced de un grupo de hombres comunes, pero extraordinariamente organizados. Fueron 2 semanas que marcaron su vida de manera irreversible. Y mientras Freddy era mantenido cautivo en un sótano frío y oscuro, los secuestradores comenzaron a jugar con la mente de las autoridades. No solo se trataba de robar dinero, se trataba de un desafío a todo el sistema, una lección para aquellos que creían que el poder era suficiente para protegerse de todo. Los secuestradores se aseguraron de dejar un rastro de pistas falsas, haciéndole creer a la policía que la investigación avanzaba, pero en realidad estaban 3 pasos adelante. En las siguientes semanas, las autoridades se vieron atrapadas en un laberinto de pistas falsas, mensajes codificados y grabaciones de casetes en las que los secuestradores transmitían sus demandas. En sus audios, con voces distorsionadas, exigían 35 millones de florines, una cifra que hoy equivaldría a unos 74 millones de euros. La policía, impotente, no tenía idea de quién estaba detrás de todo esto ni cómo lograban mantenerse tan ocultos. Mientras tanto, Freddy estaba encerrado, con sus días marcados por la ansiedad, el miedo y la desesperación. No podía saber si estaba siendo observado o si en algún momento su vida llegaría a su fin en ese oscuro y húmedo espacio. Los secuestradores, por otro lado, continuaban con su juego de sombras, dejando mensajes crípticos y jugando con la mente de la policía, siempre un paso adelante.
Este no era solo un secuestro. Era un testimonio de cómo, incluso aquellos que parecen inquebrantables, pueden ser alcanzados en sus momentos más vulnerables. Un grupo de hombres comunes había desafiado a las autoridades y al poder, y lo estaban logrando. Nadie sabía si Freddy Heineken regresaría algún día a casa, y ese era precisamente el objetivo de los secuestradores: demostrar que no había fronteras, no había límites para su audacia. Este era solo el comienzo de una historia que cambiaría para siempre la percepción sobre el crimen en los Países Bajos. Un plan tan bien ejecutado que incluso los más poderosos serían testigos de la fragilidad de sus vidas ante el poder de un grupo de hombres decididos a desafiarlo todo. El tiempo avanzaba, y con cada día que pasaba, la presión sobre las autoridades y la familia Heineken aumentaba. La policía, a pesar de sus esfuerzos, no lograba obtener ninguna pista concreta sobre la ubicación de Freddy. Todo parecía estar diseñado para que se sintieran más y más impotentes. Los secuestradores, hábiles en su táctica, jugaban con la incertidumbre, dejándoles pequeñas migas de pan que nunca los conducirían a la verdad. Freddy Heineken, aunque temeroso, estaba vivo, lo cual era un consuelo en medio del caos. Durante esos días en cautiverio, su mente se mantenía alerta, consciente de lo que ocurría fuera de las paredes que lo rodeaban. Sabía que, al estar secuestrado, era solo una pieza en un juego mucho más grande, uno que no solo se jugaba entre los secuestradores y él, sino entre ellos y las autoridades. Los secuestradores, sin embargo, no parecían temer la presión que el mundo ponía sobre ellos. Habían planeado cada detalle con una meticulosidad que dejaba poco margen para el error. Y así, mientras las semanas se estiraban y las negociaciones tomaban su curso, la tensión se acumulaba. En esos momentos, la familia Heineken se encontraba atrapada entre la esperanza y la desesperación. El dinero era el punto central de las conversaciones, pero no solo eso. Las autoridades, desesperadas por una solución, se encontraban en la encrucijada de cómo manejar la situación sin poner en peligro la vida de Freddy. El contacto entre los secuestradores y la policía se mantenía exclusivamente a través de llamadas telefónicas anónimas y cartas. De vez en cuando, los secuestradores dejaban mensajes, asegurándose de que no solo Freddy, sino también el mundo entero supiera que estaban en control. Las exigencias de los criminales eran claras: 35 millones de florines, un rescate tan grande que solo un imperio como Heineken podría permitírselo. Pero también había algo más. Los secuestradores exigían que el pago fuera hecho de una manera que no dejara rastro, un movimiento furtivo, como el que ellos mismos habían hecho al secuestrar al hombre más poderoso del país. Cada llamada que hacían era como una pista más que perdían las autoridades. La policía, a pesar de sus esfuerzos, no podía anticipar qué harían a continuación. Los secuestradores eran un enigma. No solo jugaban con las vidas de los involucrados, sino con las expectativas de un país entero. Mientras tanto, dentro del lugar donde Freddy estaba retenido, los días parecían interminables. Los secuestradores trataban de mantenerlo a raya, siempre vigilado, pero también sabían que su víctima podía ser más importante de lo que pensaban. Freddy Heineken no era solo un hombre de negocios, era una figura pública, un símbolo de éxito, y su secuestro significaba mucho más que un simple botín de dinero. Cada paso que daban, cada acción, estaba cargada de simbolismo, y lo sabían. A lo largo de los días, Freddy empezó a sentir que, tal vez, no volvería a ver a su familia. La incertidumbre se apoderaba de su mente, pero aún así, mantenía un hilo de esperanza. El contacto con los secuestradores era limitado, y cada vez que hablaba con ellos, sentía que estaba perdiendo una parte de sí mismo. La amenaza de muerte era constante, una espada de Damocles sobre su cabeza. En esos momentos, el hombre poderoso que había sido el centro de tantas miradas, comenzó a ser testigo de la vulnerabilidad que todos los seres humanos comparten. Mientras tanto, el reloj avanzaba. La policía, junto con expertos negociadores, trataba de encontrar una solución. Se realizaron esfuerzos desesperados por rastrear las llamadas, interceptar los mensajes, pero los secuestradores eran inteligentes. Sabían cómo mantenerse en las sombras. De hecho,
Cada movimiento de la policía parecía estar predicho por los criminales, lo que solo aumentaba la frustración de las autoridades. En un giro inesperado, los secuestradores decidieron hacer una jugada arriesgada. Durante una de las conversaciones telefónicas con los negociadores, exigieron que Freddy fuera liberado temporalmente para demostrar que aún estaba vivo. Querían que el gobierno viera, con sus propios ojos, que su rehén estaba en condiciones de ser liberado, pero solo si se cumplían sus demandas. La tensión era palpable. Los negociadores intentaron poner en marcha el plan, pero sabían que cualquier error podría ser fatal. El miedo se apoderaba de todos. La familia de Freddy, que había estado manteniendo la calma, se encontraba en un estado de ansiedad absoluta. Cada minuto que pasaba sin una resolución aumentaba la posibilidad de que algo saliera mal. Finalmente, el día de la entrega del rescate llegó. La policía y los secuestradores, ambos en sus respectivos caminos, se preparaban para hacer lo impensable. Pero lo que sucedió después dejó a todos atónitos. Cuando el dinero finalmente fue entregado y Freddy Heineken fue liberado, el miedo no terminó. La angustia, la tensión y la sorpresa solo estaban comenzando, pues aún quedaba por descubrir cómo estos hombres, aparentemente comunes, habían logrado escapar de la justicia. La historia del secuestro de Freddy Heineken fue solo la punta del iceberg. Lo que parecía ser un caso aislado de crimen organizado, rápidamente se transformó en una investigación internacional. Los secuestradores no solo robaron un rescate, robaron la paz de una nación entera. Y lo que parecía el final de una pesadilla, en realidad, era solo el principio de una larga historia de engaños, traiciones y revelaciones inesperadas.